La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Quiero hablarle por los siguientes minutos con el tema que he escogido para esta ocasión. Profetiza sobre estos huesos. Prophesy to these bones. No solamente menciona una, sino dos veces le dice: y viviréis, y viviréis. Le está profetizando a un montón de huesos que están esparcidos por un grande y espacioso valle, muy seco, muy árido de por cierto. Se lo lleva en el espíritu. Yo me quedo maravillado, me quedo yo sorprendido de lo que la ciencia apenas empieza a platicar, y las películas de la ciencia, science fiction, ciencia ficción, apenas empezaron a introducir, como en los años 60 que introdujeron el programa de Star Trek. Y lo peculiar de este programa era que se ponían en un teletransportador y le decía el capitán Kirk a Scotty: beam me down, Scotty. Y cuando estaba allá abajo y tenía que subir para arriba: beam me up, Scotty. Y se deshacía en partículas, y luego venía y se presentaba en el transportador otra vez. Antes de que subiera eso al corazón del hombre, Dios ya lo estaba practicando con el pueblo de Israel, con los profetas, con los patriarcas. Ya lo estaba haciendo con ellos. Los tenía en un lugar y de repente aparecían en otro lugar, porque solamente el poder de Dios puede violar las leyes de la naturaleza, porque Él es el dueño, Él es el amo, Él es el creador de la naturaleza. Sí, porque dice Ezequiel: me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Para aquellos que no creen en el rapto, la Biblia ya no estaba hablando de tal acontecimiento en el Antiguo Testamento. Nos habló de eso con Enoc, cuando caminó con Dios y Dios se lo llevó. Nos habla del rapto con Elías, que también hizo la voluntad de Dios, y Dios mandó un carro de fuego para llevárselo con él. Y ahora lo estamos viendo en Ezequiel, que él está en un lugar en un momento, y en el otro momento está en un valle de huesos secos. En el Antiguo Testamento tenemos también la historia de Felipe, que estaba en un lugar y de repente está al lado del carro manejado por un etíope. ¿Y qué podemos decir en Tesalonicenses? Gloria a Dios, que habla el apóstol Pablo, que sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el cielo. Estaba Ezequiel arriba, estaba en las montañas, porque Jerusalén está en altura, entre las montañas, y de repente es llevado a un valle muy bajo, lo que nos da a entender
es que el mismo Dios que nos puso y nos bendice en los lugares celestiales, cuando nos lleva a tener experiencias de montaña. Las experiencias de montaña son aquellos tiempos, esos momentos que sentimos la presencia, que Dios nos prospera, que todo va bien, va el viento como el viento en popa, vamos caminando, vamos viajando por el mar sin ningún contratiempo. Esos son momentos de montaña. El Dios que está con nosotros en los momentos de montaña, también está con nosotros cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte. Está con nosotros cuando todo va bien y está con nosotros cuando no va muy bien las cosas. Pero un común denominador es que Él está con nosotros, gloria a Dios. Mientras Él esté con nosotros, gloria a Cristo. Dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Es una persona muy inteligente. Alguien necesitaba escuchar esa palabra porque estás pasando por un valle, pero Dios está contigo, aleluya. No importa por lo que estés pasando, no hay nada imposible para Dios. Porque le dice: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? No tienen vida, están extremadamente secos. They were very, very dry, secos. Y le dice: profetiza. Pero es que, ¿cómo le voy a profetizar a algo que está muerto? ¿Cómo le voy a profetizar a algo que nomás hay remanente de su existencia en forma de huesos? No tienen oído para oír. ¿Cómo le voy a profetizar? Pero es lo que nosotros no entendemos, es que Dios no se mueve en lo material, Dios se mueve en lo espiritual, Dios se mueve en lo que no se ve. Por eso tenemos que hablar las cosas que no son como si fuesen, gloria a Dios. Pero todo lo que queremos, espera el Señor que nosotros hagamos es obedecer. All we have to do is obey. That's all He's waiting for us to do. Obey. Just obey. ¿Vivirán estos huesos?, le pregunta. Y no es como que Dios no sabe la respuesta a esa pregunta. It's not like He doesn't know the answer to that question. Come on. Porque cuando Dios hace una pregunta, Él lo que quiere saber es cómo está tu estado de ánimo, cómo está tu fe y cómo está tu compromiso con Él. Es como cuando le preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? No es como como que no sabía dónde estaba Adán. Él sabe dónde está. Él sabe. Aunque algunas personas piensan que Dios no sabe dónde te metes. Él sabe cuando te metes al cine, cuando te metes al baile, porque dicen: pues Dios no sabe, andaba buscando a Adán. No es que Adán se haya escondido, sino lo que le está preguntando. Le dije: Adán, ¿dónde estás? O sea, en otras palabras, ¿sabes en qué problema te has metido? No sabes en el problema que te has metido, Adán. Antes estabas en la promesa, ahora vas a salir fuera de la promesa. ¿Sabes lo que acabas de hacer, Adán? ¿Qué has hecho, Adán? Solo que estaba preguntándole no era si el lugar geográfico donde estaba, más bien que dejaba saber a Adán en dónde estaba su lealtad y su obediencia. Porque muchos dicen ser cristianos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Los teólogos, los que están estudiando en esto, deducen que esta profecía de Ezequiel 37 es para Israel, que el Señor llamaría de todos los confines de la tierra a su pueblo y reunirlo de nuevo en lo que es ahora el país de Israel. Y ciertamente eso se llevó a cabo. En 1948
se llevó a cabo ese tremendo milagro, que un país que había sido disuelto, que había sido completamente ocupado por otros poderes mundiales, en 1948 regresa a ser un país soberano. Sí, se cumplió, pero no es, en realidad, esta palabra es para la iglesia de hoy. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para los que nos están escuchando en la radio, para los que nos están viendo a través del Facebook, los que nos están viendo a través del YouTube. Es para usted, es para mí. Está hablando a la iglesia de hoy, que ya no es la iglesia vibrante de antes. Se está secando y algunas ya están secas. Está hablando a una iglesia que ya no gana almas. Se perdió la pasión por el mundo perdido. Está hablando de una iglesia estancada. Yo no sé si usted ha estado al lado o ha pasado por un lado donde está el agua estancada. Después de ciertos días, huele mal. Huele mal. No es nada agradable. Y hay iglesias estancadas que necesitan un soplo del Espíritu Santo para que pueda entrar vida nueva, aleluya, en ellos. Está hablando de una iglesia que va en decadencia espiritual. No estamos practicando lo que dice la palabra, que iremos como la luz de la aurora en aumento. No vamos en aumento, vamos en decadencia. Está hablando de una iglesia que no trabaja. Ya se le olvidó lo que Cristo le dijo a sus discípulos, que era necesario trabajar mientras el día perduraba, porque viene la noche y nadie puede trabajar. Está hablando a una iglesia que ya no evangeliza y mucho menos hace discípulos. Cuando el Señor dijo ir y predicar este evangelio y hacer discípulos a toda criatura, a todas las naciones. Está hablando de una iglesia seca que ya no ora, ya no, los cultos menos atendidos en nuestras iglesias es la oración. Yo me quedo sorprendido como el primero del año todos hacen una resolución y dicen voy a orar más, y las primeros dos meses del año está lleno aquí en la oración los domingos, está lleno. Por los que nos están escuchando en la radio, aquí en esta iglesia todos los domingos a las 8 de la mañana venimos a orar. Y las primeras 3 meses, oiga, cómo hay buena gente y se anima el pastor. Yo me animo, gloria a Dios. Dijo, oh, mira cómo hay gente que está respaldándome en oración. Pero después del 4.º mes, menos. Del 5.º mes, menos. Del 7.º, menos. Del 8.º, muy apenas. Y ahorita que estamos en el 10.º, ay, nomás vienen 2 o 3. Es una iglesia que no le gusta orar. Se está secando y quieren llevar vidas fructíferas y no oras. ¿A quién quieres engañar? Está hablando de una iglesia que no ayuna. Se está secando porque no ayuna. No ayuna. Y el Señor le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan sí ayunan. Y Él les dijo, no pueden ayunar porque están en fiesta, porque el novio todavía está con ellos. Pero un día les va a ser quitado el novio, entonces tienen que ayunar. Ya fue quitado el novio de nosotros, aleluya, se fue en una nube, pero dijo voy a regresar. Pero de mientras debemos de practicar el ayuno. El Señor espera que lo hagamos. Se está secando. Es una iglesia que se está secando. No, se está secando porque no diezma. Agárrense. No diezma. Y ya estoy cansado con esa excusa. El Señor sabe que no tengo para diezmar. Si el Señor sabe también que eres un ratero, que eres una ratera. Y la última vez que yo leí en la Biblia dice que los rateros no entrarán al reino de los cielos. No diezma. No diezma. Con razón decía el apóstol, estaban
extremadamente secos. They were exceedingly dry. Muchos culpan la decadencia de esta sociedad porque esta sociedad va de mal en peor. Muchos culpan la decadencia de la sociedad y también de la iglesia cuando la Corte Suprema prohibió que se oraran en las escuelas públicas. En parte es verdad también, porque desde entonces las escuelas se han convertido en centros de reclutamiento de pandillas, se han convertido en distribución de drogas y también se han convertido en una guardería pública, porque las muchachas salen embarazadas todas ahí. Un buen número, no todas, por si acaso se van a ofender algunos que tienen sus hijas en las escuelas. Pero las jovencitas, un gran número de jovencitas salen embarazadas, y donde ya no se enseña a respetar la autoridad, ya no se enseña tampoco respetar a sus padres. Yo me recuerdo cuando estaba en la escuela primaria y cuando entraba el director de la escuela, todos nos parábamos en respeto al director que entraba al salón. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso, pero era una demostración de respeto. Ahora entro yo a un salón a ver cómo están enseñando ahí, y los niños, they look at me weird as, who's that man? Who's that? Porque no enseñamos respeto a nuestros mayores, no enseñamos respeto a nuestras autoridades, y todos queremos echar la culpa a la escuela pública. ¿Por qué no se empieza a mirar a usted mismo en el espejo, usted misma en el espejo? Porque el respeto a la autoridad, el respeto y el temor de Dios se enseña en la casa. Es la responsabilidad de usted enseñarle a su hijo, a su hija en la casa la palabra de Dios, y el temor de Dios se enseña en casa. Por eso decía el proverbista, tendrá esto, lo escribirás en los postes de la puerta, en los dinteles de la ventana, lo vas a escribir en tu frente. Gloria a Dios, lo repetirás a tus hijos cuando salieras en el camino, cuando regresaras, cuando te acostaras, cuando te levantaras. O sea, no todos los días tenemos que hablarle algo de Dios a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste algo de Dios a tus hijos? Ni a la iglesia los haces venir. Es que si les digo algo y si les regaño o los castigo, me echan al CPS. Ay, cobarde. Tráetelos. ¿Ellos son los que pagan la renta? No, tráetelos. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿De qué sirve que vienes a la iglesia y buscas a Dios, pero allá en tu casa tus hijos están trayendo al diablo a la casa? It's the truth. Porque ¿qué están haciendo en la casa? ¿Qué están haciendo? ¿Están orando? ¿Están leyendo la Biblia? ¿Tienen un culto de oración? Es en la casa donde se enseñan a los hijos el temor al Señor. Pero vemos, si yo reviso los dedos de sus hijos, hasta callos van a tener de tanto que textean. Duran todo el día, toda la noche texteando, y hasta callos tienen. Se conocen el teclado del teléfono al revés y al derecho y con los ojos cerrados. Pero ¿cuántos versículos de la Biblia saben? Y es la iglesia del mañana. ¿No le preocupa a usted eso? Es la iglesia del futuro. ¿Qué futuro nos espera? Dice, eran muy
seco, estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Oíd. ¿Cómo vamos a recuperar, a mejorar nuestra sociedad? ¿Cómo vamos a recuperar a nuestros hijos que se nos están perdiendo? ¿Cómo vamos a recuperar incluso nuestro propio compromiso con Dios? ¿Cómo vamos a recuperar esa comunión que antes teníamos con el Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Abriendo nuestra boca y clamando a Dios y pidiendo a Dios, orando a Dios. Aleluya. Abrir nuestra boca para buscar a Dios y cerrar nuestra boca para comer menos. Oí, le dice: profetiza, profetiza, profetiza. Gloria a Dios. Y qué bueno que el profeta no argumentó con el Señor, porque le dice: vivirán. Está viendo un campo de huesos secos. Óigame, es algo tremendamente imposible que ellos vayan a escuchar, que es imposible que vayan a revivir, porque ya están extremadamente secos. Pero qué bueno que Ezequiel no se quedó con esa incertidumbre, con esa duda. Ezequiel estaba convencido que él estaba hablando con aquel que de la nada formó el mundo. Aleluya. Y tan solo soplar vida a este mundo, fueron creados los mares, la tierra, los seres vivientes. Gloria a Dios. Todo aquel que pudo crear de la nada a este mundo, dijo: si él pudo hacer eso, él puede revivir a estos huesos. Entonces tenemos que creerle a Dios, Dios puede traer un avivamiento a tu iglesia. Dios puede traer, puede encender ese fuego en tu iglesia. Dios puede traer de regreso esa espiritualidad a tu iglesia. Dios puede empezar a bautizar con su Santo Espíritu a tu iglesia. Necesitamos buscar más de eso. Profetiza, porque lo que hablarás es lo que Dios pondrá en tus labios. Y 2 veces le dice eso. Cuando el Señor se repite lo mismo 2 veces, es porque Él está en serio. Profetiza y diles en el versículo 4. Profetiza el Espíritu, versículo 9. Y cuando Él obedeció, porque hay bendición cuando uno obedece. Cuando él obedeció y empezara a profetizar, acuérdese que no profetizó lo que a él se le ocurrió, sino que lo Dios puso en su boca. Pero tenía que salir de él. Dice la Biblia que entonces empezó a haber un ruido. Empezó a haber un ruido. Y aquí entró Espíritu en ellos para vivir. Y pondré tendones y haré subir sobre vosotros carne, y cubriré de piel, y pondré sobre vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me mandó, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hubo un ruido y hubo un temblor. Hubo un ruido y era un temblor, porque cuando Dios va a hacer algo, gloria a Dios, cuando Dios va a hacer algo espectacular, empieza haciendo ruido, aleluya, como la voz que clamaba en el desierto, como esa voz que clamaba en el desierto. Era Juan el Bautista, que estaba anunciando que aquel que venía detrás de él era más poderoso que él, ni digno se sentía de desatar la correa de sus zapatos. Él estaba ahí haciendo un ruido, gloria a Dios, y el temblor llegó con la presencia del Señor Jesús, cuando Él vino y conmovió a ciudades, conmovió a imperios, conmovió al mundo, al mundo religioso, conmovió al mundo militar. Él vino y conmovió todo, Él cambió todo, gloria a Dios.
hubo un ruido, hubo un temblor, pero no había vida en ellos. Se juntaron hueso con hueso, pero no había vida. Solamente hacían mucho ruido. Porque puedes estar en una iglesia muy ruidosa, pero no tiene nada de vida. Porque hay iglesias que solamente te predican y apelan a tus emociones. Hay iglesias que predican un evangelio light, que no quieren causar que nadie se incomode y quieren escuchar solamente que Cristo les ama, no importa la vida que llevan. Esa es una iglesia ruidosa, hace mucho ruido, pero no tiene nada de sustancia. Pero puedes también llamarte cristiano y no tener vida. Y no tener vida. ¿Y cómo sabemos de un cristiano que no tiene vida, que se llama ser cristiano y no tiene vida? Simplemente con lo que dijo el Señor: por sus frutos le conoceréis. Por sus frutos le conoceréis. Y yo no entiendo, y porque yo hablo mucho con mis pastores y algunos tengo tiempo de visitarlos, y mientras yo estoy platicando con uno y con otro me he dado cuenta de una cosa: que ellos abren el templo, ellos cierran el templo, ellos limpian el templo, ellos cortan el zacate del templo, y luego quieren que les casen a sus hijos, que les dediquen a sus niños, que entierren a sus muertos, que sirvan también de taxista, que pasen por ellos. ¿Y cuándo vas a tú ayudarle a tu pastor? ¿Cuándo? When are you going to help your pastor out? Why do you let him do everything? And you call yourself a Christian? ¿Y te llamas cristiano? ¿Y dejas que tu pastor haga todo el trabajo? ¿Por qué se quedaron así callados? No se lo estoy diciendo a usted. No estoy mintiendo. Sí se lo estoy diciendo a usted. Sí se lo estoy diciendo a usted. Porque es una iglesia seca, sin vida, cuando no mira la necesidad que hay en la iglesia. Pastor, ¿qué quiere que haga? Vengo a limpiar el templo, vengo a limpiar los baños. Su servidor, lo primero que empezó a hacer en la iglesia donde yo fui salvo es lavar los baños, aunque no me apuntaron para eso. No me apuntaron para eso. Porque de la iglesia donde yo crecí tenía que tener por mínimo 2 años antes de que lo pongan a trabajar dentro de la iglesia. Pero el Señor me salvó, me inscribí al instituto bíblico. Entre más conocía de Dios, yo dije: yo tengo que desgastar mi vida por aquel que dio su vida por mí. Y miraba la necesidad, y yo llegaba después de mi trabajo y me traía al hermano Tony también, y vámonos a limpiar aquí, a trapear acá y poner papel allá y limpiar las tazas de los baños, porque es lo menos que puedo hacer para aquel que me salvó. Gloria a Dios. ¿Cómo hacen falta ese tipo de hermanos? Con mucha razón está en los evangelios sobre el hombre de la mano seca. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo sanó el Señor? En la sinagoga, en la iglesia. En la iglesia. Porque hay muchos cristianitos con las manos secas, que no pueden extender a ayudar, no pueden extender a dar. Manos secas, hay muchas manos secas todavía. Y el versículo 9 y 10 del capítulo 37 de Ezequiel. Versículo 8, 9 y 10. Dice: y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos
y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Los huesos estaban completamente descoyuntados, esparramados por todo el campo, secos en extremo. Pero ¿cuántos saben que para Dios no hay imposible? Para el Señor no hay nada imposible. Y cuando empezaron a juntarse los huesos con hueso, empezó a oírse un ruido. Imagínense miles sobre miles sobre miles de huesos juntándose coyuntura con coyuntura. El ruido que hacen los huesos. Imagínense. Tiene que ser un sonido espectacular, quizás un poco espantoso escuchar tanto hueso juntarse de esa manera. Pero tenían que juntarse. Porque los huesos dentro de nuestro cuerpo son los que nos dan estructura. Son los que nos dan a nosotros la habilidad de permanecer de pie. Son los que nos protegen nuestros órganos vitales. Las costillas protegen nuestros órganos vitales. La columna vertebral es la que nos mantiene erectos. La columna vertebral también es the freeway, es la carretera donde corren todos los nervios que llevan las señales del cerebro a todas partes del mundo. Tenían que juntarse. Se tenían que juntar. Se llenó de tendones, se llenó de músculos, se llenó de piel. Pero no había espíritu en ellos. Y es algo que los huesos hablan a nosotros. Los huesos hablan a la iglesia. La iglesia también tiene que juntarse. La iglesia no puede operar fragmentada. La iglesia no puede operar con una mente independiente. Somos un cuerpo. Somos un ministerio. Estamos vendidos a una visión. Y esa visión es de plantar iglesias. Esa visión es de ganar almas para Cristo. Esa visión es para glorificar al nombre del Señor. Mientras tengamos una mentalidad independiente, no podemos lograr nuestras metas. Pero la iglesia ha sido llamada por el Señor para unirse, para juntarse. Gloria a Dios, porque cosas buenas suceden cuando se juntan. Cosas buenas se suceden cuando se juntan. Como en el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y también se oyó un ruido. También hubo un temblor. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está esperando que la iglesia se una y camine como una. Le dije que está hablando a la iglesia de hoy, porque es lo que el Espíritu de Dios está esperando hacer con la iglesia de hoy. Y cuando hablo de iglesia estoy hablando de todo el pueblo de Dios en general, no nomás este ministerio. Debemos de que juntarnos, aleluya. Los huesos mientras no estaban conectados, no había vida. Pero cuando empezaron a conectarse, aleluya, hubo estructura. Entonces después entró vida en ellos, gloria a Dios, aleluya. Porque es que la iglesia está débil, porque todos los ministerios están tratando de hacer su propio imperio. Pero Dios no nos llamó para hacer nuestro propio reino ni nuestro propio imperio. Dios nos llamó para predicar este evangelio, gloria a Dios. Y mientras estemos unánimes juntos, vamos a ser más eficaces.
Pero tenemos que unirnos. Mientras no oremos, mientras no nos congreguemos, mientras no nos unamos, la iglesia va a seguir siendo débil. Seremos como esos huesos secos que estaban separados en el valle. Pero yo en esta noche he venido a profetizar, a hablar aquello que no es como si fuese. Yo profetizo sobre esta iglesia, aleluya, que no importa que hayan venido vientos, no importa que el enemigo ha atacado a nuestros pastores, no importa que el enemigo ha engañado a algunos miembros de la iglesia y antes estaban con nosotros y ya no están, no importa que los que han venido y los que se hayan ido, el Señor va a cumplir su propósito con este ministerio. Gloria a Dios, vamos a seguir plantando iglesias, no vamos a terminar con la número 10, vamos a empezar, la 11 ya viene, la 12 también. Gloria a Dios, pero necesitamos a un pueblo que lo crea, a un pueblo que se una, a un pueblo que viva y respire también lo que queremos hacer. Porque va a ser muy difícil que solamente yo que esté viendo esa visión. Va a ser muy difícil que su pastor sea el único que está viendo esa visión. Necesitamos que el pueblo también, porque dice la Biblia que todos los huesos que se juntaron y después de que estuvieron de pie, era como un ejército enorme. Dios anda buscando un ejército. Dios anda buscando cristianos que quieran pelear, que quieran orar, que le echen el hombro a su pastor, aleluya, que le ayuden, que le levanten las manos. Porque yo estoy de veras preocupado que las iglesias no se preocupen por sus pastores. De verdad, estoy muy preocupado y le doy muchas gracias al Señor por los miembros que Dios nos ha dado aquí en De Soto, porque ellos se encargan de todo lo que hace falta en esta iglesia, porque ellos se han dado cuenta que el trabajo primordial de su pastor es de prepararse para entregarles el alimento espiritual. Pero estoy muy preocupado de que voy a esta iglesia y no voy a mencionar sus nombres, pero ustedes ya saben, porque ustedes no le ayudan a sus pastores. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. No quieren levantar una pala, un asadón, no quieren empujar un cortador de zacate, no quieren hacer nada. Huesos secos, vivir. Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Cuando nos unamos, va a empezar el derramamiento. Cuando nos unamos, Dios va a unir a un ejército. Cuando nos unamos, Dios va a traer un ejército grande. Cuando nos unamos, Dios va a bendecir su iglesia. Cuando nos unamos, Dios va a traer a las almas. Cuando nos unamos, sus iglesias se van a llenar. Cuando nos unamos, ya no va a haber necesidad ni escasez de músicos, porque Dios los va a traer. Pero tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos. Mientras dejen a su pastor solo, créame que vamos a seguir como los huesos secos, separados. Pero cuando decidan unirse al cuerpo, va a ver lo que Dios va a hacer. Huesos secos, oíd y vivirás. Y serás llenos de la presencia de Dios. Y se va a levantar un ejército fuerte, numeroso. Gloria a Dios, porque no es con espada ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Póngase de pie conmigo.